Mi nombre es Ricardo Ovalles y mi grupo está conformado por Irene Martínez, Samuel de Sousa, Abel Delgado y Adolfo Rodríguez. Hoy les venimos a hablar sobre las principales características económicas que tiene Singapur. Singapur es un país que está situado en Asia suroriental, tiene una superficie de alrededor de 719 kilómetros cuadrados, lo cual lo coloca entre los países más pequeños del mundo. Singapur cuenta con una población aproximada de 5.705.000 personas, donde se encuentra en el número 115 de los países de mayor población en el mundo, ocupando el puesto 115 de los 196. Además, cabe recalcar que Singapur es uno de los países que tiene mayor densidad demográfica, contando con esta de 7.933 habitantes por kilómetro cuadrado. La moneda de Singapur es el dólar de Singapur. Sobre los aspectos del crecimiento económico y del bienestar de la población en el país Singapur. En los aspectos del crecimiento económico podemos observar que la economía de Singapur es muy industrializada. El sector industrial representa el 24.5% del PIB y él mismo empleó un 15% de la población en el año 2020. La electrónica y la petroquímica son las real dominantes de la industria. También incluyen la bioquímica, la tecnología y la logística. Como aspectos en el bienestar de la población, tenemos la necesidad de mejorar los servicios brindados a las personas de la tercera edad ante la realidad de que la gran mayoría de la población se ubica entre ese rango de edad. Esa medida tomada por Singapur ha llevado a que los gobiernos de todo el mundo tomen en cuenta esa acción, buscando la manera de ellos también tener mucho más consciente y estar mucho más unidos con las personas de la tercera edad, logrando de esta manera que realmente tengan unas pensiones y unos salarios adecuados. Aproximadamente hay unos 825.000 habitantes de la tercera edad en el país Singapur, y se estima que para el año 2030 habrá unos 950.000 habitantes de esa edad que contarán con los servicios de apoyo humanitario que entrega el país. El PIB nominal es de unos 307.872 millones de dólares. El PIB PPA es de unos 454.346 millones de dólares. El PIB nominal per cápita es de unos 56.286 millones de dólares. El PIB PPA per cápita es de unos 83.665 millones de dólares. La estructura del PIB en la distribución por sectores económicos en una estimación es en la agricultura un 0%, en la industria 23.8% y en los servicios 76.2%. Sin embargo, el PIB solo creció un 0,7% en 2019. Esta ralentización es la peor en los últimos 10 años y se debe sobre todo a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y una recesión clínica global del sector de la electrónica. Debido a la pandemia de COVID-19, el país registró un crecimiento negativo del PIB de menos 6% en 2020. No obstante, las últimas previsiones del FMI prevén un fuerte repunte del 5% en 2020. La renta per cápita, PIB, PBI, per cápita o ingreso per cápita, es un indicador macroeconómico de productividad y desarrollo económico usado para entregar una visión completa al respecto del rendimiento de las condiciones económicas y sociales de un país. Esto en consideración del crecimiento real y de la fuerza laboral que el mismo presenta. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Singapur en 2019 fue de 58.263 euros. Esta cifra supone para sus habitantes que tienen un excelente nivel de vida, ya que ocupa el puesto número 7 en el ranking de 196 países del ranking de PIB per cápita. Por esto es que ya sabemos que Singapur es una economía extremadamente pujante. Yo les voy a hablar de los niveles de inflación que tiene este país. Comienzo hablando un poco de la historia inflacionaria que ha tenido este país a lo largo de los años, comenzando con su peor época en este término, la década de los años 70, la cual fue su década con más inflación, en la cual tuvieron un promedio inflacionario del más del 1.17%. Pasando ya a la década de los años 80, vemos cómo el promedio de inflación bajó hasta el 2.7%. Yéndonos más cerca a la década de los años 90, tenemos que tener un promedio de inflación que ya bajó al 1.94%.
Ya en la década de los 2000 vemos que fue su mejor década en este tema, con menos inflación y tenían un promedio del 1.49%. Ya más cerca de la actualidad, en la década de los 2010 tenían un 1.66% en promedio de inflación, siendo importantes los años 2015 y 2016, los cuales tuvieron un nivel de inflación del menos 0.5%. Hablando ya en la actualidad, vemos como el año antepasado, 2019, la inflación se mantuvo bajo el nivel de 2% fijado por el Banco Central de Singapur. Incluso tuvo cifras negativas en 2020, menos 0.4%. El FMI pronostica una tasa del 0.3% en lo que queda de 2021 y 1.1% en 2022. Pero hablando del ahora más inmediato, vemos que tienen un 0.2% de inflación. Esto sacado de los últimos datos dados, que fueron febrero de este mismo año 2021. Tasa de empleo y desempleo en Singapur. En 2021 el desempleo se ha hecho notar como consecuencia de los cambios económicos estructurales y la crisis del COVID-19. La tasa anual de desempleo subió un 3% en 2020 y se estima que baje ligeramente a 2.6 en el 2021 y 2.3 en el 2022. A pesar del impacto económico negativo del COVID-19, Singapur aparece como el mejor país en el mundo a nivel de desarrollo de capital humano. Según Labor Market Advantage, Singapur ha mostrado mejoras en el empleo total y en el empleo local a finales de 2020. Los niveles de corrupción. Hoy en día, Singapur ha obtenido 85 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. Su puntuación ha crecido en el último año y en este tiempo ha mejorado la percepción que los singapurenses tienen con respecto a la corrupción en el sector público del país. Con esta puntuación, Singapur mejora su situación hasta el tercer lugar, obteniendo uno de los mejores puestos del ranking, y la percepción de corrupción del sector público entre sus habitantes es bajísima. Este índice se clasifica del 0 al 100, yendo desde el nivel más alto de corrupción hasta el nivel más bajo de corrupción. Muchísimas gracias por su atención.